amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy les vamos a hablar sobre Alfonso X el Sabio, que es el primer gran rey. Este es el nombre de este nuevo libro que ha sacado el periodista e historiador Adolfo de Mingo, que se llama, pues como os he dicho, Alfonso X el Sabio, el primer gran rey. Y hoy, para hablar de él, tenemos con nosotros a Adolfo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, Adolfo, Alfonso X el Sabio, el primer gran rey. ¿Por qué el primer gran rey? Porque fue un adelantado en muchísimos sentidos. Estamos acostumbrados a hablar de la Edad Media, es un tópico ya superado, pero de la Edad Media como una época atrasada, como una época oscura, de la que nos salva el Renacimiento. Bueno, pues salvando las distancias, muchos de los elementos que aparecen durante el Renacimiento y que reconocemos perfectamente en el terreno social, político, cultural, artístico, bueno, pues yo creo que podemos encontrarlos ya con una antelación de muchísimo tiempo, de más de siglo y medio, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, y de ahí el subtítulo del libro. Bueno, Alfonso X el Sabio, que fue un rey que cultivó muchísimas facetas, ¿no? ¿Cómo pudo compaginar toda esa gran creación cultural, grandes gestas? ¿Cómo lo hacía? Pues realmente como un gran engranaje, en cierto modo, porque es cierto que sus intereses hoy nos pueden parecer pues muy diversos y pertenecientes a terrenos que no tienen nada que ver entre ellos, pues la música, la literatura, el conocimiento de la historia o las leyes, por ejemplo. Pero si revisamos un poco cómo se va desarrollando su reinado, cuáles van siendo sus intereses, qué es lo que él perseguía en el terreno de lo político, nos vamos dando cuenta de que algunos de esos propósitos culturales que él tenía pues forman parte, por ejemplo, de sus ambiciones imperiales, cuando él intenta convertirse en emperador del Sacro Imperio, él por familia, por parte de madre, podía haberlo conseguido, no resultó así finalmente, pero buena parte de sus investigaciones históricas, por así decirlo, se encuadran dentro de ese propósito. El hecho de escribir buena parte de su obra en romance castellano, pues también tiene que ver con un momento en el que el mensaje tenía que llegar al pueblo. Así lo concebía la Cancillería de su padre, Fernando III, lo que pasa es que es él quien más va a desarrollar esto y quien va a instituir ya el castellano como lengua de la administración y, en definitiva, de la corte de Castilla. Bueno, este libro está estructurado en varias partes. Por una parte su obra, su vida, que merecería un libro aparte, yo creo, Sí. que es solo su vida familiar, ¿no? Y luego también la parte que ha quedado en la cultura, ¿no? En la cultura. Y ahí es donde haces tú mucho hincapié sobre el legado audiovisual tan escaso, tan escueto que hay, ¿no? Sí, el tercer bloque es una biografía convencional en sus dos primeras partes. La primera es pues, los hechos de su vida, la segunda sería su obra. Ya no está tan sostenida esa idea de que todo lo que escribe Alfonso X, lo que se le atribuye, pues lo escribe él. Él supervisa una gran parte, interviene directamente en otra, pero obviamente todo eso está hecho por un gran número de colaboradores. Pero bueno, por no liarnos, digamos que ese sería el segundo bloque de la biografía, la obra. Y el tercer bloque sería pues un apartado dedicado a lo que hoy llamaríamos el imaginario colectivo, la imagen del rey que flota en ese imaginario, no durante su periodo, que eso sería más propio de medievalistas, que son quienes estudian al rey en su contexto, sino realizado desde la posteridad, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y dentro de ese apartado, pues obviamente también están el cine, la televisión, la novela histórica y otros formatos que sí, que son propios de nuestros días. Además vivió en un siglo muy interesante y es raro, ¿no? Que no haya, porque otros reyes sí que acaparan películas y series, pero Alfonso X el Sabio está como... Siempre me ha parecido una paradoja, sobre todo dentro del cine español, una anomalía, porque hay monarcas como Felipe II, por ejemplo, al que se le han dedicado, yo no las he contado todas, pero probablemente pues más de una veintena de películas, seguramente. Además, curiosamente, muchas de ellas han sido siempre interpretadas, el personaje ha sido interpretado por el mismo actor, que ha sido Fernando Rey. De alguna manera ha estado siempre ligado con esa figura de nuestra historia.
Carlos I también ha sido llevado al cine y a la televisión en muchas ocasiones. Pero sin embargo, Alfonso X ni siquiera durante el franquismo, que fue una época en que se volvía mucho la mirada a esos personajes de la época medieval, aunque hubiera sido en los Estudios 1, que es teatro para televisión, pero bueno, podríamos englobarlo como televisión, pues la verdad es que no había prácticamente nada. Yo he podido identificar dos ejemplos significativos. Uno es de nuestros tiempos, que fue la serie Toledo, que se emitió hace unos pocos años, y otro es un mediometraje para la televisión española en Murcia, en la región de Murcia, realizado por Primitivo Pérez. Es un cineasta que está teniendo algo más de proyección en estos últimos años, ha sido candidato nominado al Goya. Y bueno, él realiza una aproximación interesante desde la óptica murciana solamente, porque Alfonso X es quien conquista siendo muy joven el reino de Murcia. Y lo significativo de estos dos proyectos, de la serie Toledo y de esta peliculita que se titula Alfonso X y el reino de Murcia, pues es que el rey en ambos casos es interpretado por un grandísimo actor. En el caso de la serie Toledo por Juan Diego, por el malagueño Juan Diego, y en el caso de esta serie para la televisión murciana por Luis Prendes, que es pues un histórico de nuestro teatro, de nuestro cine, murió hace ya muchos años. No le sonará a la gente de nuestra generación, por ejemplo, pero sí seguramente a la de nuestros padres y nuestros abuelos. Fue actor, por ejemplo, de ese mítico 12 hombres sin piedad que se emite por televisión española. Él era uno de los miembros del jurado. Este rey, además, es algo que pasa, es curioso a lo largo de la historia, que bueno, que muchos se quedan un poco, o lo vas dignificando de alguna manera, o a otros se los va criminalizando, ¿no? Alfonso X el Sabio es uno de los de los grandes reyes de la historia, pero bueno, tiene también su historia un poquito truculenta también, porque bueno, pues, mandó a su hermano, matar a su hermano. No sé, es un poco, a lo mejor, un rey vengador, incluso. Tuvo una relación un poco difícil con varios de sus hermanos, tuvo muchos hermanos, como solía ser habitual en los reyes de aquel entonces. Sí es cierto que a uno de ellos, al infante don Fadrique, le ordena ajusticiar por motivos que están muy poco claros. Podríamos decir que la segunda etapa de su reinado fue un reinado amplio, fueron 32 años, sí. Pero la segunda etapa es convulsa, poco conocida. Está ese episodio tan conocido del hijo que se le revela, que emprende pues, lo que ya podríamos llamar una guerra civil realmente, que luego al convertirse en rey pues realiza una labor, digamos, de contrapropaganda, podríamos decir. Durante un siglo las cosas dentro de los documentos relacionados con la corona de Castilla no están nada claras. Por una parte, los descendientes del hijo, digamos, que debería haber sido sucesor del rey, que era el infante don Fernando de la Cerda, que desgraciadamente muere joven en Villarreal, lo que hoy sería Ciudad Real, y luego pues la línea de Sancho IV. Podemos decir que su hermano pequeño, por ejemplo, don Manuel, que fue el padre del famoso infante don Juan Manuel, bueno, pues también tuvo una relación ambivalente con él. El infante don Felipe fue otro de ellos. Hubo varios de sus hermanos que incluso tuvieron que abandonar el reino, buscarse la vida, como diríamos hoy día, y posteriormente volver. Lo que pasa es que esas relaciones, salvo en el caso del pobre don Fadrique, que acaba ajusticiado, muchas veces estaban en una posición, evolucionaban con el tiempo, luego volvían a la posición inicial. Es algo bastante complejo analizar las relaciones familiares de Alfonso X. ¿Un rey vengativo o un rey cruel? Pues yo no diría que fuera especialmente así, más que cualquier otro monarca de la época, en una época convulsa, una época de guerra, una época en donde las familias nobles todavía podían dar quebraderos de cabeza serios a la corona. Había que mantenerse en el trono como fuera. ¿Por qué era un rey querido? Probablemente fuera un rey un tanto incomprendido por la corte y por parte de su pueblo. Y si nos vamos a los últimos momentos del reinado, cuando se produce ese contexto de guerra civil, en el que intervienen pues, el Papa, intervienen también los enemigos históricos, ahora como aliados de Alfonso X, que eran los benimerines del norte de Marruecos.
Dentro de todo ese conflicto, la mayor parte de ciudades del Reino de Castilla y de villas importantes a él le dan la espalda, incluida Toledo. Yo he comentado en alguna ocasión que tuvo una relación de amor-odio con Toledo. A lo mejor es una expresión muy actual, un poco sensacionalista de nuestros días, pero digamos que fue una relación ambivalente, que tuvo momentos mejores y momentos peores. Pero en los últimos tiempos, realmente, salvo Sevilla, Murcia y Badajoz, el resto del reino le da la espalda y él muere, pues, no sé hasta qué punto solo, pero sí que podríamos decir que un poco solo y desengañado en Sevilla en 1284. Bueno, dentro de pocos días, el 23 de noviembre, se cumple el 8º centenario de su nacimiento. Parece que ha tenido que pasar demasiado tiempo para que a lo mejor Toledo le rinda homenajes como se merece realmente. Pues te diría que sí y no. Toledo sí que le ha rendido homenajes. Lo que pasa es que son homenajes que han venido muy tardíamente, se han concentrado en el último siglo. Tú echas un vistazo a Sevilla y encuentras en el arte, en la literatura, en muchas manifestaciones, una relación muy estrecha con Fernando III. Está en todas partes. Le han pintado pues, desde Murillo hasta grandísimos pintores, muchísimo en el siglo XIX. Sin embargo, si aquí en Toledo tú echas un vistazo al patrimonio, al arte, y vas buscando la figura de Alfonso X, no es nada fácil de encontrar. Tenemos incluso un Fernando III en la catedral, magnífico, del siglo XVII, pero Alfonsos X hay muy pocos y la prueba la tenemos en estos días. Se ha restaurado este monumento de Francisco Toledo, pero es que es un monumento de hace 50 años. No, ahí nos podríamos preguntar, ¿no hay otros Alfonsos X anteriores a ese? Los hay. Lo que pasa es que están pues oscurecidos, desdibujados, tenemos una representación que se le atribuía en el siglo XIX dentro de la catedral, por ejemplo, en el siglo XIX va a ser grabada, va a ser difundida en muchísimas ocasiones por Valentín Carderera. Lo que pasa es que cuando llega la estatua que hay en la escalinata de la Biblioteca Nacional, que es una grandísima escultura y muy representativa, con ese rostro un tanto desengañado, como si correspondiera a esos momentos finales del reinado. Bueno, digamos que esa imagen es tan poderosa que ya durante el siglo XX es la que ha copado, bueno, pues desde sellos, monedas, digamos que se ha convertido como en la representación icónica del rey, pero ha habido otras representaciones icónicas del rey que se han dado precisamente aquí en Toledo y que con el tiempo pues han ido siendo olvidadas. Y respondiendo a lo que me preguntabas inicialmente, Toledo en 1921, hace ahora 100 años, en un contexto en el que se acaba de crear la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas aquí en la ciudad, digamos que Toledo tiene, pues en cierto modo, hambre de cultura, de una cultura que a lo mejor podemos hoy percibir como un poco conservadora o un poco anquilosada, figuras pues muy de la cultura oficial, el Greco, Cisneros, Santa Teresa, pero hay que decir que en aquel momento, en aquel entonces, es la única institución que apuesta por recordar la figura de Alfonso X. Se instala esa placa en el Miradero, que ahora felizmente va a ser restaurada, lo está siendo ya. Se escribe al Ministerio de la Gobernación, por ejemplo, para que el día de la muerte del rey, el 23 de noviembre, del nacimiento, se considere festivo en toda España. No se consigue, pero bueno, en ese año, en 1921, se le otorga a Toledo, el 23 de noviembre de 1921 fue festivo. Y entonces, a raíz de ese momento, pues sí que podríamos decir que Toledo permanece un poco pendiente de Alfonso X. En 1984, además, lo mismo que va a pasar este año, o el año que viene, mejor dicho, la gran exposición que se organiza es toledana. Se hace en el Museo de Santa Cruz. En la elaboración del catálogo colaboran algunos de quienes eran los grandes especialistas en aquel entonces. Y hay algo que se dice entre los especialistas en la figura de Alfonso X, y es que, a pesar de que desde que el monarca reina hasta el año 84, pues obviamente se ha publicado muchísimo sobre él, muchísimas ediciones de su obra, de las partidas, de las cantigas, bastantes estudios. Bueno, pues todo eso, siendo mucho, no es nada en comparación con todo lo que se ha escrito desde 1984 hasta nuestros días. En estos aproximadamente 40 años, la figura de Alfonso X además se ha
asentado en departamentos de hispanistas, en universidades extranjeras, digamos que ha recorrido todo el mundo, se ha revisado absolutamente todo. Ha habido hipótesis nuevas, reediciones, muchas de ellas pues afinadas y que han contribuido a descartar pues tópicos que había, como por ejemplo pues el que te he dicho de que fuera él quien escribe toda esa magna obra, cosa que habría sido absolutamente imposible, o que tiene que ver con sus colaboradores, con su noción de la política, etcétera, etcétera. Y Toledo, es curioso, ha estado presente ahí, en el año 84, ya te digo que es ese año de inflexión, pues es cuando se le dedica la gran exposición aquí en la ciudad. De todas formas, esta parte más investigadora, más académica de estas figuras tan relevantes de la historia, a lo mejor lo que falta es un poco llegar a la gente. Yo recuerdo Carlos V, esa grandísima exposición, Carolus, esa espléndida estatua ecuestre a las entradas de la ciudad. Parece que hay descompensación, ¿no? O a la hora también de darlo a conocer. Es que es otra paradoja. Yo creo que es de los reyes medievales, si tú le preguntas a alguien que haya estudiado pues, un poco de historia de España, lo básico en clase, en el colegio, en el instituto, pues si tú le preguntas por un rey medieval, tú pregúntale quién era Juan II, pregúntale quién era, pues, no sé, los reyes de la monarquía asturiana. Él te va a decir que al que más reconoce o el que más le suena es precisamente Alfonso X, el Sabio, con toda seguridad. Seguro que le suena pues, lo que son las 7 partidas, aunque no sea abogado o experto en historia del derecho, le van a sonar lo que son las cantigas de Santa María, pero efectivamente, más allá de eso, más allá de que nos haya acompañado en nuestra infancia cuando estudiábamos, bueno, pues es poco realmente lo que sabemos de él, y es poco lo que encontramos en nuestro día a día. Lo que pasa es que si forzamos un poco, si pasamos esa raya, nos damos cuenta de que su obra, su legado, está absolutamente presente en nuestro día a día. Pero ciertamente hace falta intentar difundir un poco más, quizá no tanto su obra, sino a lo mejor su biografía. La obra, ya te digo, que más o menos, quien más, quien menos, conoce algo de lo que ha dejado este rey, pero su vida, ese hecho de que conquistara, de que participara en la conquista del reino de Murcia, siendo pues prácticamente un adolescente, con 21 años, qué impresión tuvo que causarle eso, o acompañar a su padre en la conquista de Sevilla también. Siempre pensamos en el rey erudito, rodeado de astrónomos, encerrado en su torre de marfil, como diríamos hoy día. También fue un rey guerrero, un rey militar, un rey que escribe cantigas a la Virgen, pero también escribe cantigas de escarnio, donde habla pues desde las prostitutas del campamento militar hasta los soldados cobardes que abandonaban a sus compañeros cuando cargaban contra ellos los moros en la Vega de Granada, ¿no? Entonces, hay muchas facetas que realmente no han llegado a la sociedad y que convendría pues, difundir mucho más. Esas cantigas, yo creo que son las más conocidas. Realmente, tú como conocedor de la obra de Alfonso X el Sabio, ¿te quedarías con las cantigas de Santa María? Hay muchísimas cantigas de Santa María. Para mí, bueno, es algo que no te he comentado en la entrevista, pero claro, yo soy historiador, soy doctor en Historia del Arte, pero no soy medievalista y nunca me había enfrentado con Alfonso X el Sabio, ni siquiera con su época, con la plena Edad Media. Yo había trabajado muy poco. Entonces he ido descubriendo muchas cosas dentro del proceso de investigación. Yo no podía imaginarme que hubiera tantas. Estamos hablando de más de 400 cantigas y algunas de ellas pues directamente relacionadas con nuestra tierra, que es algo que debería conocerse más, creo, en Castilla-La Mancha. Hay una que es muy bonita, que además ha sido muy reproducida. Las miniaturas de las cantigas hay 4 tomos. 4 tomos, digamos, históricos. 3 de ellos se conservan en España y uno se conserva en Florencia. Uno de ellos es el Códice de Toledo, que se conserva en la Biblioteca Nacional. Desgraciadamente es el único de los 4 que no tiene miniaturas, pero lo comento para relacionarlo con Toledo. Pero el más conocido, el más publicado, el más difundido sería el Códice Rico, que está en el Escorial, en la Biblioteca del Escorial. Y ahí hay una cantiga, la 142, que muestra
al rey en una cacería, una de estas cacerías con halcón, de cetrería, y recoge en estas viñetas, como las llamaríamos hoy día, pues como el monarca lanza el pájaro para que cobre una garza, la garza cae a un río, que es el río Henares, aparece uno de sus acompañantes, que era de Guadalajara, que por supuesto ya existía en aquel entonces. El joven se lanza al río para cobrar la pieza, pero el Henares, que es un río peligroso, pues digamos que está a punto de ahogarle. Entonces finalmente sale vivo y el rey declara que él, pues como se ha encomendado a la Virgen, no tiene ninguna duda en que ese joven iba a salir con vida de las aguas. Bueno, pues la manera en que está representado el paisaje, la manera tan sintética pero tan directa de contar la historia, esa referencia al río Henares, no sé, yo creo que si tuviera que quedarme con alguna de ellas, pues sería con esa, la 142. Además, esa precisamente es la que está representada en esta escultura que hablabas antes, aquí en Toledo, que bueno, ha tenido también un proceso de vida un poco turbulento, estaba en el Miradero, ha sufrido actos vandálicos, ahora parece que se ha recuperado. Además, esas cantigas que estaban en bronce, que fueron robadas, ¿verdad? Y ahora bueno, no todo eran representaciones de las cantigas, algunas sí, otras eran bueno, pues más bien propias de la cosecha del propio autor, pero basándose en la obra de Alfonso X. Este monumento siempre me ha llamado la atención, lo realiza un escultor murciano, Francisco Toledo Sánchez, una figura importante porque se convierte en catedrático de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, luego llega a ser decano, deja muchos discípulos. Pero aquí en Toledo se habla siempre del monumento, pero nunca se habla del escultor, ni de lo que hizo. Por ejemplo, fue el escultor del monumento a Valle Inclán, que hay en Madrid, en el Paseo de Recoletos, donde se celebraba, al menos no sé si ahora se seguirá haciendo después de la pandemia, lo que era la noche de Max Estrella, en homenaje a Valle Inclán, que siempre terminaba pues, con una bufanda puesta alrededor del cuello de esa estatua. Era algo muy bonito, muy característico, pero claro, esto aquí en Toledo no se ha contado nunca, no se sabe, nos hemos dejado arrastrar por la polémica, en muchas ocasiones pues creo que con algún fin partidista, pero la conclusión es que realmente no se ha conocido ese monumento, lo que no se conoce no se aprecia, y lo que no se aprecia pues está siempre en trance de ser desvirtuado, vandalizado, y es lo que realmente pasó en ese grupo escultórico. Se acabaron arrancando las placas, hay quien dice que fueron retiradas dentro de ese traslado al Parque de las Tres Culturas desde el Miradero con el fin de ser restauradas y volverse a incorporar después. Yo creo que no es cierto, porque había restos, bueno, incluso alguna esquina de las placas originales hemos encontrado agarrada todavía a los parapetos del monumento, bueno, pues fruto de haber sido arrancadas con una palanqueta, la tornillería estaba rota, puesta de mala manera. No me cabe duda de que fue un acto vandálico, y hoy lo más probable es que esas esculturas, esos relieves estén fundidos. Afortunadamente hemos conseguido recuperar algunos moldes, no todos, desgraciadamente, solamente 4, y a partir de esos 4 moldes es con los que se ha hecho bueno, pues unas nuevas placas. Bien es cierto que no han sido en bronce, sino en resina patinada, pero bueno, creo que el resultado ha sido bastante digno. Ha habido un proceso de investigación detrás, y creo que de alguna manera también se ha recuperado la piedra original hace años para limpiar las pintadas, bueno, más que para limpiar, para cubrir las pintadas que se habían hecho. Se revistió de una pintura pues bastante desacertada, amarilla, como de fachada, muy fea. Ahora se ha retirado y puede verse pues una caliza de un tono rosa, muy característico, piedra rosa sepúlveda, y bueno, yo creo que ha sido un acierto el haberlo recuperado. Y uno de esos relieves, pues efectivamente es esta cantiga de la que antes hablábamos. Además, toda esta restauración ha sido gracias también a la colaboración de uno de sus pupilos, del escultor. Sí, del escultor Pedro Terrón, que es profesor de escultura desde hace muchos años en la Facultad de Bellas Artes, y entonces al encontrarnos solamente con 4 moldes, lo cual equivale a 4 relieves nada más de todo el conjunto que hubo inicialmente, que era de una decena, pues tomamos la decisión de unificar esas escenas para situarlas en la parte frontal del monumento.
Hay quien podrá interpretarlo como una desvirtuación del proyecto original, pero claro, no tenía sentido conservar un relieve en una esquina, otro en otra, relieves además de tamaños diferentes, y fue precisamente a este escultor, a Pedro Terrón, discípulo, como decimos, de Francisco Toledo, a quien se le ocurre el unir todo esto en la parte frontal, y yo creo que ha sido un acierto. Bueno, volviendo al libro, Alfonso X el Sabio, tú no eres medievalista, como decías. ¿Por qué el Alfonso X el Sabio? ¿Por qué has elegido esta figura para el libro? Yo no la elegí, es No, una biografía, biografía de encargo, digamos que el proyecto me llegó a mí, fue lo primero que dije a la editorial, a los responsables de La Esfera, cuando me lo dijeron, les advertí de que yo no era medievalista, pero bueno, se fiaron de mí y el resultado es este, a ver cómo sale la andadura. Ya te digo que ese último capítulo, que tiene un poco que ver también con otras investigaciones que he hecho, pues relacionadas con el Greco en el mundo del cine o con la figura de Santa Teresa, al hilo de estos centenarios que se han sucedido últimamente, que tiene que ver pues con la visión que han dado los cineastas realmente sobre estos personajes, pues se concentra en este tercer capítulo, que yo creo que es el más novedoso. Yo no lo he visto muy desarrollado. Digamos que los medievalistas, como es natural por otra parte, pues se dedican a la Edad Media y solamente a unos pocos les interesa pues la visión que hay después de esa Edad Media, pero muchos de ellos yo creo que se llevarían una sorpresa. Por lo menos que le den una oportunidad, ¿no? Sí. Puede ser que pase en Toledo, que Toledo está lleno de personajes históricos, de monumentos, de cultura, que se pierdan determinados personajes ahí un poco entre tanto. Puede ser. Lo que pasa es que Toledo ha sido siempre una ciudad de pocas conmemoraciones, diría yo. Se han conmemorado pocos hechos. Paradójicamente, el que se debería haber conmemorado más en esta ocasión, que habría sido el quinto centenario de la Guerra de las Comunidades de Castilla, esa ha sido la gran efeméride, el gran centenario que ha habido en Toledo. En el siglo XVIII hay testimonios, hombre, no de celebrar un año comuneros, como diríamos hoy día, pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX, tú revisas, pues yo qué sé, las obras de teatro que se veían en el Rojas en el siglo XVIII, cuando todavía no se llamaba Teatro de Rojas, y siempre te encuentras ese siglo XVI, ese siglo que por otra parte pues es el del Greco, el de Cisneros y otros personajes tan ligados a esta ciudad. La capa y espada, eso ha sido siempre lo que más le ha interesado a los toledanos. Figuras medievales como Alfonso X, pues ya te digo que son fruto de una interpretación de la historia más tardía, que nace a finales del siglo XIX y sobre todo que cristaliza a lo largo del siglo XX. De todos modos, revisando esa mirada que ha habido a la representación de Alfonso X en el siglo XVI, XVII y sobre todo a partir del siglo XVIII, no es un rey que se interpretase tanto como lo interpretamos hoy día. En los siglos pasados, un rey que se rodeaba de colaboradores judíos, por ejemplo, para realizar esa obra intelectual. No te digo que estuviera mal visto, pero desde luego era muy desusado, no hay paralelos iconográficos. A Alfonso X el Sabio se le representa hasta fecha bastante tardía como un rey conquistador o como un rey candidato al trono del imperio. Se le representa con el orbe, con ese globo rematado en cruz, con el manto de armiño, con el cetro, con la corona de emperador, que es diferente a la corona de rey. Se le representa, pues, ya te digo, como conquistador, con las mismas trazas que a su padre. De hecho, hay ocasiones en que estatuas de Alfonso X y de Fernando III se han confundido entre sí, porque la manera de representarlos en el pasado era bastante similar. Esa imagen de rey que se apoya en las cantigas o que aparece con una pluma escribiendo o que lleva pues los textos jurídicos de las 7 partidas es bastante reciente. Hasta el siglo XIX no se produce. Hay pocas excepciones anteriores. En el Escorial, por ejemplo, Tibaldi sí que representa en el siglo XVI a Alfonso X como un rey astrónomo, pero esto es bastante excepcional. Bueno, ya para terminar,
¿Tienes puesta ya la vista en el próximo libro sobre la catedral, el centenario de su construcción? No, realmente hay libros excepcionales sobre la catedral y de hecho el que coordina hace pocos años Ramón González, al que todos recordamos y echamos de menos, yo creo que tardará mucho tiempo en continuar todavía vigente por la calidad de las personas que escribieron en él, por lo ambicioso del proyecto, por esas maravillosas fotografías. Intentaremos estar pendientes de lo que suceda en ese centenario. Desde luego, yo intentaré acercarme a él desde la óptica que me resulta más cercana, que en mi caso como historiador, no solo del cine, sino también de la arquitectura, pues es el siglo XVIII y ese proceso de renovación que hay en la época del cardenal Lorenzana, pero para escribir un libro sobre la Catedral de Toledo hace falta tener unas capacidades que yo no tengo, aunque tampoco las tenía, creo, para escribir sobre Alfonso X, y bueno, el resultado está ahí, ya veremos. Bueno, seguro que la Academia estará pendiente de esa celebración también, como lo está de cualquier acto cultural o que se dé en la ciudad. Sí, la Academia tiene buenos historiadores. La pérdida de Ramón González es realmente insustituible por sus años de experiencia, por su capacidad de trabajo, por todo lo que él abarcó. Él hubiera disfrutado, creo, enormemente, precisamente en la época de Alfonso X el Sabio. Pero bueno, hay muchos historiadores que realizan un gran trabajo y obviamente ese año, en 2026, pues estarán también pendientes. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Placemos aquí a todo el mundo que le eche un vistazo a este libro porque es muy interesante. Yo ya he empezado, no he dicho que lo he terminado, pero lo estoy empezando y tiene muy buena pinta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, y bueno, te a vosotros. esperamos aquí para próximas publicaciones o para cuando tú quieras. Esta es tu casa. Encantado. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.